Mes 6, en el tiempo del Eterno. Mes 9, día 20 del 2025. En sueños de la noche me vi frente a una iglesia esdía y nominal. Yo miraba su fachada pulcra y reluciente. Vi al pastor de esta entrar y le conocí, y éste me habló amablemente y me invitó a disertar. No quería entrar, mas se me dio permiso para hacerlo y así lo hice. Allí los bancos rebosaban de personas, más damas que varones. Estas damas estaban vestidas como el mundo secular, faldas pegadas o minifaldas, escotes, pinturas, pelos encrespados, tacones y algunas con anillos. Eran coquetas, irreverentes, labiosas y salameras con los caballeros, que éstos a su vez se congraciaban con todo aquello, pues les era de gran placer. Se me indicó hablar y fui al púlpito a hacerlo. Mientras hablaba se me indicó señalar el camino correcto e invitarles por él. Al comenzar los detalles de cómo ir por el camino correcto, el camino malo que llevaban quedaba expuesto ante ellos, y así cuando alguien se sentía aludido, se paraba disgustado y se iba, hasta que el último que se fue extendió su mano sobre la pared y apagó la luz, y todo quedó envuelto en tinieblas. Yo no veía la salida, pero sabía dónde estaba, y cuando me dispuse a ir hacia ella, luz salió de mis pies y pude caminar con paso firme y seguro hasta la puerta. Salí de aquel plantel, caminé distante de ésta y la volteé a ver, y vi como una gran sombra le arropaba y un gran pulpo le abrazaba. La escena cambió, y vi una hermana de un ministerio independiente, totalmente a la desdía y corporativa. Nos invitó como familia a ir a una reunión de ellos. Se me permitió aceptar la invitación y fuimos. La hermana nos guiaba. Ella nos indicó que era un lugar secreto, escondido y reservado. Así pues, ella guiándonos llegamos. Entramos casi de noche al lugar, y era un cuarto de cemento con muchas ventanas, una mesa larga en medio con sillas y sillas alrededor de toda la pared, menos en las dos puertas que dicho lugar tenía. Vi cómo las personas iban llegando una tras otra y entraban rápido y mirando hacia atrás de ellos como percatándose de que nadie les viniera siguiendo. Uno a uno entraban y tomaban el lugar que previamente ya era reservado para estos. Mientras entraban las damas, jovencitas y niñas, veía cómo el mundo se reflejaba en su indumentaria, entre risotadas y movimientos sensuales, la ropa prensada, aunque la falda en algunas era larga, la pintura y los tacones junto a los anillos y peinados ostentosos, era un reflejo total de la esdía y corporativa. Algunas llegaron en pantalones, otras con largas uñas pintadas, otras en minifalda, y los varones estaban quedos y muy complacidos. Al ver cómo la familiaridad entre hombre y mujeres era fuerte, pregunté si eran todos familia o algunos de ellos matrimonios, y se me indicó quiénes sí y quiénes no, y quiénes eran solteros. Una dama, líder de aquel grupo, se me acercó para dejarme saber que me daba oportunidad para hablar luego que ella terminara. Esta comenzó su exhortación y comenzó a hablar de lo feliz que estaba, porque había casa llena, por la oportunidad de estar en un sitio seguro y estar en el camino correcto. Todos celebraban esas bendiciones que ella mencionaba y se veían alegres. Entonces se me indicó salir por la puerta trasera mientras ésta aún hablaba. Vi que ese cuarto estaba en medio de un gran parque concurrido, y solo porque estaban en ese cuarto con luz prendida, ventanas cerradas y aire acondicionado se sentían seguros. Di la vuelta a aquel cuarto y vi la calle frente a este. Esta calle era concurrida, y un gran parking a un lado de esta para los visitantes que llegaban al gran parque. No había nada de discreción del lugar, nada de campo, solo un gran parque en una gran ciudad. Entré nuevamente y noté que la hermana que hablaba ya estaba por acabar, y pronto me cedió la palabra. Me levanté y me paré frente a todos y comencé a exhortarlos, y sus rostros de alegría se tornaron serios, disgustados, y comenzaron a taparse con unas envolturas marrones verdosas,
Eran unas bolsas donde estos cabían de cuerpo entero, de pies a cabeza. En unos minutos todos estaban envueltos en esto y se acomodaron todos en los costados del gran cuarto y debajo de la mesa. La exhortación al camino, según honra al Eterno, se les hizo insufrible y no querían escucharlo. Me quedé mirando la puerta principal de salida, y bajo esta un ejército de hormigas grandes entraban cargando sus huevos con ellas, y se me indicó salir a mí y a los míos, y así lo hicimos. Las hormigas arroparon todo el lugar, parecía que alguien las dirigía, pues en perfecto orden hacían todo, y inundaron el lugar, y hacían de este su nido, y acabaron con todo y todos allí. Vi luego otro grande cuarto al lado de este, y me dispuse a ir. Abrí la puerta y no había nadie, solo mesas, sillas, Biblias y dispositivos electrónicos, todos allí solos. Salí de allí y pregunté a alguien qué pasó por allí, si sabía de los dueños de esas Biblias y dispositivos, y me dijo, ellos salieron a toda prisa por la invasión. Pregunté, ¿cuál invasión? La del ejército de los escarabajos, me contestó, que devoraban todo a su paso. Ellos se sentían seguros, y aquí estuvieron por años hablando de preparación, mas solo fue eso, hablar, y ahora llegó el momento y salieron corriendo, esparcidos cada uno por su lado. Ahí desperté y no vi más. Desperté sobresaltada, y me puse a orar pidiendo al Eterno Dios discernimiento sobre aquello que me fue mostrado. ¿Por qué había una invasión de hormigas allí y una de escarabajos? Yo no lograba entender. La hormiga es señalada en la Biblia como ejemplo de alto trabajo y laboriosidad, así que no podía comprender aquello, mas seguí en oración ante el Eterno buscando su sabiduría y consejo. Entonces escuché su voz que me dijo, hormigas, mitología griega, escarabajo, mitología egipcia y algo de griego. Comencé a buscar, como cuando escuché la voz que me dijo en el pasado que eran los crisantemos los autores de los cambios que habían ocurrido dentro de la SDA corporativa. Allí encontré lo que nunca había visto ni conocido, mirmidones, mirmecología, ciencia que estudia las hormigas. Pero, ¿por qué mirme?, me preguntaba. Ahí fue que llegué al origen de esto. Pueblo guerrero, liderados por Aquiles, que éste según descendía de un hombre nacido de la unión de Zeus en forma de hormiga, y una princesa, Eurimedusa, hombre y hormiga, un cruce, una amalgama, una abominación expuesta, aunque sea una mitología. ¿Por qué le decían así? Porque ellos practicaban una obediencia militar perfecta y disciplinada, y eran de carácter feroz en batalla. Terrible situación como el enemigo atrapa al mundo en cuentos, mitos y leyendas, pero tras de eso fragua sus planes de destrucción, mientras de frente entretiene tras el telón y controla, y muchos son los que militan en grande obediencia en sus filas. Aquí el Eterno nos deja saber que muchos, creyéndose que están bien, se engañan a sí mismos. No quieren saber de cambiar su proceder, y el mal llegará y los arropará y los destruirá. La burbuja en que creyéndose estar bien es segura, pronto será la destrucción de muchos. Vemos aquí también que la ciencia y el oculto están entrelazados de la mano. Ahora, el escarabajo, que es símbolo en la cultura griega y egipcia, es el símbolo del dios Sol. En el paganismo, símbolo de la transformación de cambio. En la cultura egipcia se representa un hombre con cabeza de escarabajo, escarabajo pelotero que rueda su bola de excremento a donde quiera que va. Todo era un dios para ellos. Esto se encuentra en sus templos, pirámides, tumbas, papiros, y es reproducido a millares, pues para ellos acompaña su vida y su muerte. Una adoración al sol, pues según los egipcios, el mismo, se creó y hacía que cada día el sol renaciese. La Wikipedia, que allí rebosa la ciencia del bien y del mal, dice que escarabeo es un símbolo de autogeneración y renacimiento, y que el escarabajo es el símbolo del dios Sol, y como es así podría darle vida al muerto, símbolo de transformación y de cambio. Así que el Eterno aquí nos está advirtiendo, y nos está advirtiendo con cosas que ya desde antaño se escucharon
aunque eran falacias, están ahí. Aunque eran mitos, cosas que no eran verdad, pero son cosas que muchos creen. Y el eterno Dios aquí nos está hablando que próximamente, rápidamente, viene un cambio, viene una transformación, viene una adoración mucho más fuerte al día del sol, al Dios sol, al Dios pagano, que el hombre quiere poner. El usurpador está detrás de todo esto. Y según estas personas, tanto griegos como egipcios creían estas barbaridades, estas atrocidades, estos anatemas, este paganismo. Esto se remonta hasta hoy, amados hermanos. Así que quiera Dios que podamos comprender esto en toda la profundidad que el eterno Dios quiere que lo comprendamos. Busquemos, porque debemos ser verianos y debemos entender todo lo que el eterno Dios nos quiere dejar saber en esta hora. Por poner un ejemplo que muchos van a entender, el aspecto, el vivir, el practicar la mirmez o vivir como mirmidones. Son aquellos que se encierran en sus propias ideas y eso los convierte en comida de hormigas. Por ejemplo, si aún te engañaron que la vacuna no les iba a hacer daño y ahora les trae enfermedades y muertes. Uno les avisa, pero se encierran en sus propias ideas. Y esto es lo que estamos viendo allí en el primer escenario de este cuarto, cuando entraron estas hormigas en perfecto orden, cargando estos huevos y luego arropando todo a su paso, que es todo lo que se veía ya luego de esto, era una grande colmena de hormigas. Nada más se podía ver allí. Poner lealtad a hombres y puestos, que son cadenas y burbujas. Esto es lo que trae desgracia. Y las hormigas van a arropar todo esto. Los mirmidones se les van a comer, los van a destruir sin piedad, aunque se metan en una envoltura, según estos, a prueba de todo. Oh, amados hermanos, pidámosle al eterno Dios, en estos días que faltan antes de llegar al día de expiación, que nos ayude a romper toda envoltura que podamos tener para que podamos ir por el camino correcto. Que no practiquemos nada de las cosas del mundo que sabemos que son en contra de Dios, en contra de su mensaje, en contra de un así dice Jehová. Que podamos ser receptivos a la voz de su palabra, para que así Él pueda librarnos de todos estos ataques que perfectamente coordinados el enemigo los tiene listos para el contraataque contra aquellos que no se oponen, aún así dice Jehová. También querrá atacar a aquellos que van tras las huellas del Maestro, pero sabemos que el eterno Dios pelea grandes batallas por sus hijos, y lo que sabemos hoy del pasado, cómo libertó a su pueblo, de esa misma manera y cosas aún más maravillosas el Eterno hará para liberar a su pueblo fiel, aquel que no es fiel a ningún ser humano, sino solamente a Dios, aquel que no teme perder su vida, sus bienes, todo lo de este mundo lo da por perdido, contar de tener a Dios de su lado y poder vivir con Él en el mundo mejor por siempre. Oh, amados hermanos, analicemos esto. Esto me ha dejado muy impactada, porque realmente el Eterno cada vez más sorprende, porque Él tiene 1000 formas de dejarnos saber qué es lo que se aproxima
qué es lo que ya está fraguado y cómo es la forma en que todavía aquellos que creen ir por el camino correcto según ellos mismos están siendo anidados y preparados para todas estas cosas terribles que el enemigo tiene para investirlos y acabar con ellos. Oh, amados hermanos, el enemigo es enemigo full time, tiempo completo. Y si nosotros queremos ser vencedores en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser cristianos tiempo completo. Un tiempo parcial de cristianismo no nos va a salvar de lo que viene. Si votamos por Cristo Jesús, votemos de todo corazón, una vida entera, total y absolutamente a sus pies, para que por su poder, por su gracia y su eterna misericordia, podamos ser salvos en Él. Pues si no, de otra manera, el enemigo de las almas, que ya está comenzando a hacer cosecha, seguirá haciendo su cosecha. Y muchos, creyéndose vivir bien delante de Dios, pero que viven en dualidad de pensamiento, quedarán rezagados, y no solamente rezagados, sino destruidos. Quiera Dios que podamos poner seriedad total y absoluta en lo que es seguir tras las huellas del Maestro. Este mundo llega a su fin rápidamente, el caos está por doquier. Ya no tenemos que anunciarlo, decirlo, porque por todos lados se ve. El que quiera seguir aferrado a las cosas de este mundo, sabiendo que esto va a su fin y todo esto va a desaparecer, es su elección, lo puede hacer. Pero aquellos que queremos seguir tras las huellas del Maestro, tenemos que entender que todo lo de este mundo es efímero. Todo lo que el Señor permite que tengamos aquí es una herramienta para nuestra ayuda y bendición de muchos. Por eso no debemos ponerle amor a nada. Todo esto es pasajero y aún más en este tiempo. Así que, amados hermanos, analicemos qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Aún nos llama la atención las cosas del mundo? Tengamos cuidado. No nos llaman nada de atención las cosas del mundo, sino que las vemos por lo que realmente es. Entonces estamos en el camino correcto. Quiera Dios, y es mi ruego y oración, que podamos entender todas estas cosas y podamos vivir un día a la vez con Cristo Jesús, minuto a minuto, momento tras momento, negándonos a nosotros mismos en toda área en nuestras vidas, para que así sea Cristo Jesús el que renazca en nuestras vidas y pueda permanecer, para que así podamos recibir el investimiento del Espíritu Santo y podamos ser proclamadores de este último mensaje al mundo y ya luego irnos a casa eternamente con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.